Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de WWE 2K23. En esta edición, y dado el lanzamiento del videojuego anual de WWE, les presento la parte 3 de 10 minutos de curiosidades sobre el videojuego, en donde estaré trayéndoles a ustedes todas las novedades sobre 2K23, detalles, o lo nuevo que vaya saliendo por parte de 2K. En el video del día de hoy veremos todo lo nuevo que se ha podido encontrar del juego a simplemente una semana de su salida, entre ellas modelos ocultos principalmente, y algunas características que se implementaron, a diferencia de 2K22 donde estas no existían. Este video estoy editándolo desde mi laptop, por lo que si ven alguna indiferencia o error en la edición, los invito a dejar su comentario para ayudarme a mejorar la edición desde este nuevo dispositivo. En fin, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para no perderte todo el material próximo de WWE 2K23, además de dejarme tu poderoso like para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el video. Para el video del día de hoy tengo muchísimo material que ofrecerles sobre los modelos ocultos que se encontraron en los archivos, por lo que comenzaremos primero con las curiosidades o detalles nuevos, para acabar con todos los modelos que son una lista interminable de comentar. Para comenzar con las curiosidades y como lo habrán visto en la miniatura, la canción de Cody Rhodes está censurada en el videojuego, si se la intenta cambiar o agregar a una superestrella nueva. Esto básicamente aplica a cuando se intenta cambiar la entrada original de Cody al elevador, ya que si intentamos hacer el cambio de movimiento, el juego nos quitará automáticamente su canción, lo que no tiene ningún sentido si se trata de la misma superestrella que lo utiliza. Asimismo, no podremos utilizar su canción en el menú principal, lo que obviamente ha hecho que las personas vía redes sociales hagan su reclamo a 2K, por no permitir que los jugadores puedan utilizar su canción para cualquier luchador. Esto se ha visto ya el año pasado con el caso de Ronda Rousey, donde los jugadores no podían utilizar en ningún caso su canción de entrada por temas de derechos de autor, solamente en la entrada original de la luchadora. Si bien todo indica que esto puede continuar la serie de derechos de autor, la banda que realizó la mítica canción actual de Cody, se expresó vía Twitter para referirse a la situación actual de la canción en el juego, preguntando en qué podían ayudar para que Kingdom sea liberada para cualquier contexto del juego. Obviamente esto puede haberse tratado de un error, sin embargo, lo sabremos con el pasar de las actualizaciones si esta canción se vuelve libre para los jugadores. Otra de las curiosidades más randoms que se han hecho virales en las redes sociales, es que John Cena tiene un modelo bastante particular diseñado para el videojuego. Estamos hablando de nada más y nada menos que una figura de acción porteada para un videojuego. Increíblemente y ante todo pronóstico, este modelo es ultra exclusivo de mi facción, siendo una carta especial para rememorar los 20 años de John Cena en la compañía. Es un gran detalle para la infancia de muchos que teníamos estas figuras de acción XD. Si bien para muchos 2K23 no tiene muchos cambios gráficos a su antecesor, es imposible negar que se han mejorado o agregado detalles en muchas cosas existentes, agregando por ejemplo en la rampa el reflejo del Titantron, o muchas otras cosas que se han analizado anteriormente en mis vídeos. Sin embargo, mencionaremos a continuación 3 nuevos detalles que se han podido ver a simple vista. El primero es la increíble mejora en la entrada de Triple H, donde ahora el juego tendrá su mítica luz apuntando cuando escupa el agua. Esta iluminación es un increíble agregado que mejora visualmente el modelo del juego, que a diferencia de 2K22, era prácticamente nula. Por otro lado, ahora la tumba rompecuellos tendrá un detalle único que no recuerdo haber visto en anteriores entregas de 2K, y es que si anteriormente recibíamos una tumba rompecuellos simple, ahora en 2K23 podremos apreciar cómo el enterrador realizara su mítico rostro al aplicar el remate, sacando la lengua y poniendo en blanco sus ojos. En anteriores entregas este detalle no se encontraba presente, viendo el caso de 2K22, donde el remate no tenía una finalización bastante interesante. Radicalmente otro detalle que se ha mencionado en otros vídeos, es que la celda infernal ahora podrá albergar las mesas con fuego, además de que este objeto ha mejorado su iluminación, reflejando más la luz del fuego en los luchadores. Y para acabar esta serie de detalles, ahora cuando ataquemos al árbitro, este realizará un conteo más lento, apto a la condición en la que se encuentra.
Y si bien no lo veremos reaccionar con dolor en su cuerpo o arrastrándose, es notable como el árbitro realizar a las cuentas más lento si se lo ataca previamente, lo que hace más realista la lucha. Una de las míticas arenas que estará regresando a la serie de videojuegos de 2K, la cual estuvo presente por última vez en 2K14, es la arena de WrestleMania 22, arena que ha recibido algunas leves modificaciones, a diferencia de la vida real. Estos detalles básicamente nos llevan a ver los carteles de los luchadores que se encuentran presentes en lo alto de la arena. Originalmente en el cartel de la vida real, se pudieron ver a luchadores como Mickie James, el Big Show, Chavo Guerrero, entre muchos otros. Si bien en 2K14 el juego tuvo un diseño bastante flojo de esta arena, 2K se vio en la tarea de mejorar esta arena, agregando los míticos carteles en lo más alto, obviamente reemplazando a luchadores que no están en la compañía, y agregando a nuevas leyendas a estos carteles, donde obviamente han destacado rostros como el de Randy Orton, quien fue agregado con un render de 2011, fuera de contexto con el resto de personajes que si bien, algunos están un poco alejados de su forma en 2006, parecen haber tomado el camino fácil para el diseño de esta arena. Pero dejando de lado esta parte, hace unos días lancé un video dándoles un tutorial de cómo desbloquear el Performance Center en 2K23, una arena que si bien no estuvo disponible en anteriores videojuegos, en esta edición es posible desbloquearse, simplemente completando todo el tutorial de inicio. Una vez finalizado todo este tutorial, que involucra una lucha también con John Cena, podrás desbloquear la arena de entrenamiento para el modo exhibición, y para ser seleccionable en el modo online. Pero como mencioné en anteriores vídeos, Mandy Rose fue una de las últimas luchadoras descartadas durante el desarrollo de 2K23, lo que provocó que muchas cosas de ella quedarán en los archivos del videojuego. Entre estas se han visto ya sus entradas en anteriores vídeos, sin embargo, ahora se ha podido desbloquear gracias a What's the Status, una entrada de campeona oculta, la cual se encuentra disponible descargando su modelo en las creaciones de la comunidad. Este modelo, aparte de incluir su entrada de campeona oculta, incluye 4 pancartas que levantar a la audiencia, las cuales parecen ser las que originalmente usaría en el videojuego. Como un detalle mínimo, se pudo acceder también a su slot para conocer detalles o si se encontraba algún modelo guardado allí, donde lo único que se pudo saber es que tendría el promedio 84. Pero si hablamos de cosas ocultas que no llegaron a la versión final, tenemos que hablar del famoso Pat McAfee, de quien hemos hablado en varios vídeos anteriores, pero ahora en los archivos se encontró su slot con render que iba a utilizar, aparte de su media de 81. Es desconocido realmente porque este personaje no ha llegado al videojuego, pese a encontrarse continuamente material que nos indica que iba a llegar como contenido descargable. Increíblemente nadie sabe si podría llegar como bonus próximo de 2K23, pero es una decepción que no pudiéramos ver a esta personalidad televisiva en el videojuego. Acabado ya con los detalles, tenemos que hablar acerca de los modelos ocultos que si están o van a estar disponibles, los cuales han ido a un nuevo nivel que ya había en 2K22, y ya no solo se pueden desbloquear, sino que también hay mods que las creaciones de la comunidad permiten. Más que nada para comenzar, sí, hay varios modelos de 2K22 que se encuentran presentes en los archivos del juego, incluido los modelos preorden del Undertaker el año pasado, la versión 2020 de Alexa, una versión retro de Becky Lynch, una versión retro de Rhea Ripley, una versión de Nikki Cross con su canción actual, el Rey Corbin, y el Mesías Rollins. Algunos de estos modelos ya han sido subidos con el hashtag What's the Status, y otros todavía no lo han hecho, por lo que te invito a ver la caja de comentarios para actualizar sobre todo lo nuevo de estos modelos de 2K22, los cuales incluyen sus canciones originales, a diferencia de Nikki Cross. Sin embargo, es posible que aquí es donde encontremos la sorpresa, y es que bajo una manera que desconozco, las creaciones de la comunidad están permitiendo la modificación de los modelos originales del juego, permitiéndoles agregar cabello, barba, tatuajes, o pinturas a estos personajes. Obviamente bajo herramientas de modificación, ya que esta función aún no está disponible para nadie. En este caso podremos encontrar casos como Kurt Angle en versiones con cabello o barba, una versión actualizada del modelo de Theory con barba, La Roca con su nuevo tatuaje, Randy Orton en su versión 2011, la misma Asuka en su nuevo maquillaje, una versión de cabello largo de Edge versión Día del Juicio, y muchísimas nuevas modificaciones que se estarán subiendo a las creaciones de la comunidad, bajo el hashtag de JoeMaysApps. Dejo todo en la caja de comentarios para que lo encuentren más fácil.
Esta y todas las anteriores creaciones comentadas, pueden ponerse como atuendos alternativos, además de que presentan comentarios propios en algunos casos, si prefieres tenerlo en un slot aparte de tu superestrella principal. Es increíble cómo la comunidad está trabajando fuertemente para mejorar la experiencia del juego, y esta función modificable permitirá agregar detalles que mejoren el realismo del juego. Sin embargo, la contraparte es que estos no pueden quitar nada de los personajes, ya sea el cabello o barba, solamente pueden agregar. Sin mucho más que comentarles, con esto concluimos la tercera parte de curiosidades de WWE 2K23. He estado teniendo problemas con mi versión preordenada, por lo que los directos pueden llegar a comenzar el día lunes. Nuevamente los invito a leer el comentario fijado para entender en qué contexto me encuentro. Los invito a dejar en la caja de comentarios cuál es su creación favorita de la comunidad. Además de si tienen alguna curiosidad nueva, los leeré para que compartamos pensamientos. Para acabar, me gustaría invitarlos a dejar su poderoso like para que este video les llegue a muchas más personas, y a suscribirse para estar al tanto de todo lo nuevo de 2K23. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage, y nos vemos en el próximo video.